Por cierto, una historia interesante. Ahora mismo en Francia están ocurriendo verdaderos disturbios. La gente, al parecer, está bloqueando carreteras y volcando automóviles. Ahora han comenzado los enfrentamientos con la policía. Han detenido a 250 personas. Además, los manifestantes bloquearon la estación de tren de Lyon en París. Supuestamente, todo esto está ocurriendo ahora por el descontento con la política social de las autoridades. Veamos a qué conduce esto y si hay alguna huella rusa involucrada. Pero sigamos con el tema más importante del día. Permítanme recordarles algo similar. El ataque de Rusia a Polonia ya no está encubierto. Oleg Pasternak, en nuestra transmisión, aclararemos todas las preguntas con él, un politólogo que conocen bien. Oleg, buenas tardes. Saludos. Entonces, la OTAN ya ha informado varias veces, más precisamente Mark Rutte, que esto no fue un ataque, sino una provocación por parte de Rusia en territorio polaco, en el territorio de un país de la OTAN. ¿Qué le parece en general la reacción de la Unión Europea, o mejor dicho, la reacción de la OTAN y de los socios occidentales ante lo que ha sucedido? 19 drones señuelo. También es importante señalarlo, que fueron lanzados desde un lugar concreto. Evidentemente, el objetivo no era destruir objetos, sino más bien probablemente tantear el terreno. ¿Qué le parece la reacción de Occidente, tanto diplomática como política, ante todo esto? Cuando Rusia empezó a atacar los órganos del poder estatal en Ucrania, entonces se podía concluir que Rusia estaba pasando a una nueva etapa de la guerra. Y lo que ocurrió con Polonia cuando 19 drones rusos cruzaron el espacio aéreo de la Alianza del Atlántico Norte y representaron, repito una vez más, una amenaza directa para la vida, la seguridad y la salud de los ciudadanos de la República de Polonia, constituye una transición. La guerra ha pasado a un nuevo nivel. Aquí la cuestión ni siquiera es que este acontecimiento cambie algo o cree una situación muy impresiones contradictorias. El problema es que este acontecimiento era previsible. Tarde o temprano Rusia se habría atrevido y habría hecho lo que hizo. En primer lugar, esto encaja en su... El evento en territorio de Bielorrusia en el marco de los ejercicios de mando y Estado Mayor Zapad 2025 es un ejercicio serio. Creo que esta es solo la primera tentativa de agudizar las relaciones en esta línea. Rusia-OTAN, porque si se trata de Bielorrusia, entonces ese es el corredor de Suwalki. Hoy se habla de la posible instalación de la base militar Oreshnik, sobre la preparación masiva de aeródromos militares en el territorio de la República de Bielorrusia. Todas estas noticias no surgen de la nada. Ellas apuntan a algo. Indican que la estrategia de Putin es mucho más amplia y de mayor escala que antes. Muchos expertos y analistas solían pensar que más allá de Ucrania, Putin no tendría ni la fuerza, ni los recursos, ni la audacia para ir más lejos. No le alcanzaría. ¿Cómo demuestran estos acontecimientos? En cuanto a la reacción de Occidente, ¿cómo se suponía que debía ser? Leo las redes sociales. La mayoría de los ucranianos allí usan mucho el sarcasmo y el troleo. Intentan resaltar una aparente impotencia de Occidente, su incapacidad para reaccionar con firmeza, su incapacidad para dar una respuesta adecuada a esta amenaza. Bueno, la práctica demuestra que Rusia está provocando claramente a Polonia y a la OTAN, eso es 100% seguro, y le conviene provocar esto ahora. Aquí el presidente Mavrovsky tiene razón, él lo ve de manera absolutamente clara y precisa. Y Rusia entiende que la OTAN y Polonia no responderán ahora como deberían responder. Por ejemplo, lanzando de manera sincronizada drones de reconocimiento de la OTAN en el territorio de la Federación Rusa. Me parece que eso sería una respuesta muy adecuada y correcta a las amenazas que en principio se han formado ahora para la República de Polonia. Y no solo para la República de Polonia. Y el segundo punto nos dice que lo más sensato, lo más correcto es mantenerse sereno y no hacer ningún movimiento brusco o emocional. Rusia contaba con eso.
pánico, miedo, desorganización de los órganos del poder estatal, lo cual, por cierto, fue notable en la primera mitad de este día para Polonia. Fue muy evidente. Algunas reuniones incomprensibles, órdenes muy minuciosas. El anuncio de que los ciudadanos debían permanecer en refugios en 3 voivodatos, Lublin, Podlaquia y Mazovia, y así sucesivamente. Y esto naturalmente habla de falta de preparación y de cierta sorpresa. Y Putin es un maestro en este tipo de acciones inesperadas. De hecho, su invasión a gran escala fue una acción sorpresiva para muchos. La ONU intenta lograr el máximo efecto precisamente a través de este pánico y terror que puede apoderarse de parte de la población y de parte de la élite. Se notó que el liderazgo polaco no estaba preparado para tales provocaciones. Sí, tal vez estaban preparados para 2 o 3 drones que anteriormente habían sobrevolado. Y si recordamos el incidente de Psevodov o el caso de Rumanía, allí incluso llegaron a derribar drones rusos. Y así sucesivamente. Pero el primer intento de Rusia tuvo éxito. De hecho, aquí también hay una variación, una prueba de Rusia, incluyendo el comportamiento de Occidente y demás. Pero repito, en cualquier otra circunstancia nosotros no espero que la OTAN deba ahora de alguna manera lanzar misiles contra Moscú. Entonces, ¿cuál debería ser la reacción? Naturalmente, habrá una replanificación clara y muy detallada de las acciones y se coordinará este incidente dentro de toda la alianza. Esto será considerado a nivel de los principales organismos y del mando, ante todo de las fuerzas de la OTAN, y se intentará reforzar la defensa antimisiles y antiaérea. De una forma u otra, la búsqueda por parte de la Fuerza Aérea con balas en el aire ayudó a repeler el ataque. La aviación de la OTAN y la aviación de los Países Bajos. Se trata de hecho de una respuesta totalmente adecuada a la amenaza a la vida y la salud de los ciudadanos de la República, Polonia. Por lo tanto, considero que la reacción de Occidente es adecuada, teniendo en cuenta los cálculos de Putin de que provocará cierto pánico en Occidente. La tarea de Polonia, la tarea de la OTAN, es apaciguar estos sentimientos e introducirlos como acciones racionales. Todos estos preumbral, provocación llevada a cabo por la Federación Rusa. Justo en estos segundos aparece un tuit de Trump que plantea una pregunta retórica. ¿Y qué pasa con la violación y el incumplimiento por parte de la Federación Rusa del espacio aéreo de Polonia con drones? We go, here we go, ha comenzado, dice el presidente estadounidense. ¿Qué le parece esa retórica del representante del país miembro más influyente de la OTAN? Mire, a Trump le conviene lo que hace Rusia respecto a Europa. ¿Por qué? Porque el miedo de los europeos debe convertirse en compras de armas estadounidenses. Eso es uno. La reacción europea debe romper el comercio con la Federación Rusa, por ejemplo, en recursos energéticos, gas, petróleo, y reorientarse hacia los recursos energéticos estadounidenses. Eso es 2, y eso es muy importante de entender. Y tercero, la Unión Europea cae aún más en los brazos de Estados Unidos en busca de una metodología para su seguridad y de una arquitectura de seguridad que necesita construir. Es decir, para Trump, en principio, este incidente es beneficioso desde el punto de vista estratégico en sus relaciones entre Washington y Bruselas. Usted dice que esto es una bofetada para Trump, por supuesto. Pero si este tema no se contrarresta con otra narrativa, por ejemplo, de la que hablé, porque el problema de Polonia es que en su momento fue la novia favorita de Estados Unidos en Europa, especialmente durante el primer mandato de Trump. Además, el golpe cayó precisamente en el momento en que el presidente polaco regresó de Washington tras una visita bastante exitosa a Estados Unidos. Y aquí, por supuesto, Trump realmente queda en una posición desfavorable ante la opinión pública mundial. Él necesita tomar algunas medidas reactivas dirigidas a corregir la impresión general. La iniciativa de la parte rusa llega incluso ahora a controlar el espacio aéreo polaco y el espacio aéreo de la OTAN, lo cual en sí mismo es una muestra de la debilidad de la alianza en el espacio informativo virtual. Y aquí se necesita una respuesta contundente. En mi opinión, la mejor respuesta sería lanzar drones de reconocimiento sobre el territorio ruso,
Que la defensa antiaérea rusa los derribe, todos quedarían satisfechos. Y para la comunidad internacional se podrá presentar la situación como una respuesta sincronizada y simétrica. Rusia se sentirá de alguna manera desconcertada. Polonia, su presidente y su gobierno recibirán la prueba de que Europa está dispuesta a defender a Polonia y a los países bálticos. Es decir, que la OTAN y su Tratado de Washington no son palabras vacías ni un documento meramente formal. Bueno, y desde luego esto no llevará a acciones militares serias o combates. Occidente debe aprender a tomar medidas pensadas, pero adecuadas, sincronizadas y simétricas respecto a la Federación Rusa. Esto será suficientemente compensatorio para esa impresión que Rusia está creando con la ayuda de las acciones de hoy. Así que, Oleg, en este contexto quiero preguntarle con qué propósito se modernizó precisamente desde su punto de vista. Sí, bueno, políticamente tal vez sus propios aeródromos en Bielorrusia. Aquí hay un aeródromo concreto y así en 2022 yo lo tengo registrado. El aeródromo fue utilizado por el ejército ruso para atacar a Ucrania, al territorio ucraniano, incluso para ataques con misiles. Y según los datos satelitales, los periodistas determinaron que allí construyeron, en resumen, nuevos barracones, almacenes para guardar armas, posiblemente incluso armas nucleares. Es decir, en pocas palabras, han renovado la base para un posible ataque, pero ¿a dónde planean atacar? Mire, creo que para nuestros espectadores es importante entender una cosa muy seria. Si les parece que esto es una preparación para operaciones militares a gran escala y la expansión de la fase activa de la guerra, sí, esto es una preparación para operaciones militares a gran escala y la expansión de la fase activa de la guerra. No es que lo parezca, es así. Esta información fue difundida precisamente durante el ataque a Polonia y también tiene elementos de cierta guerra informativa. Pero esta información corresponde a la realidad. Los aeródromos militares en Baranovichi, en Unitsa, en Mochulische, creo que son nombres conocidos para los ucranianos desde 2022, cuando desde allí se lanzaban misiles de crucero en esa dirección. Pero la memoria de Ucrania y las imágenes en la memoria de Ucrania permanecerán por mucho tiempo. Este episodio es un testimonio de la participación directa del régimen de Lukashenko en las acciones militares contra Ucrania. Pero esta información corresponde a la realidad. Y me sorprendería si esto no ocurriera dentro de los acuerdos que existen entre Lukashenko, Putin y en el marco de esa cooperación técnico-militar que se ha establecido entre la República de Bielorrusia y la Federación Rusa. Ya ahora y seguirá aumentando y progresando en cuanto a nuevas iniciativas militares conjuntas. No hay nada más que decir al respecto, no hay de qué sorprenderse. Rusia está proyectando, por ahora solo proyectando, y trata con acciones previas al umbral de tantear la posibilidad de trazar diferentes líneas de comportamiento en caso de una guerra global. He escrito y hablado mucho sobre esto en diferentes programas, que para mí la Tercera Guerra Mundial no es algo fantástico, ni algo inimaginable, ni algo inventado o virtual. Es una suposición muy lógica y racional, que si es que aún no estamos en la Tercera Guerra Mundial, bueno, simplemente es cuestión de cómo se califican estas cosas. Ya se trata más bien de otro periodo de tiempo prolongado después de estos acontecimientos en los que vivimos ahora, pero todo parece indicar que el conflicto local, la guerra ruso-ucraniana, que para muchos era un conflicto local en este mundo, tiende a crecer y escalar. La participación de los iraníes en el conflicto, los Shahed en la guerra, la participación física directa de Corea del Norte en la guerra contra Ucrania. Ahora, las acciones militares, en esencia, un acto de agresión aérea contra la República de Polonia por parte de la Federación Rusa, utilizando nuevamente el territorio de Bielorrusia para esto. Son pequeñas piezas de un rompecabezas que empiezan a formar una imagen muy aterradora. No digo esto para asustar ni para crear algún tipo de
No hay situación de pánico, miedo o terror. Simplemente existen ciertas regularidades históricas cuando los viejos conflictos, incluso si se congelan, de todos modos terminan convirtiéndose en un pretexto para nuevas oleadas de consecuencias de la crisis. Y si el conflicto ruso-ucraniano ni siquiera se ha logrado sofocar hasta ahora, con mayor razón existe la tendencia de Rusia a intentar resolver la cuestión ucraniana ampliando el conflicto y desplegar fases activas del conflicto en otros puntos de fractura mundial. Para la Federación Rusa, que ya ha aprobado el olor y el sabor de la guerra, esto significa aún más. Para el presidente Putin, esta situación no representa en absoluto una barrera significativa o un impedimento real para sus objetivos, ni tampoco un remordimiento de conciencia o algún temor ante una gran guerra. Para él es más fácil llevar a cabo su misión obsesiva. Por ejemplo, la destrucción de Ucrania. Así es, por extraño, absurdo o irracional que parezca, pero Putin sigue adelante y continuará avanzando en esto. Este es su estilo de comportamiento característico, que por cierto en Occidente aún no han aprendido a descifrar, al menos en lo que respecta a las acciones y contracciones hacia Rusia. Bueno, al menos tenemos fuerzas de defensa que les muestran a los rusos lo que sucederá con sus planes. Muchas gracias, Oleg, por participar en el programa. Oleg Pasternak, politólogo, estuvo en el aire en Ucrania hoy. Hasta luego. Que le vaya bien.